buenas noches. Sea usted bienvenido a su programa. Mi nombre es Lilia Arellano. Y bueno, esta, como muchas otras noches, vamos a tratar un tema que es muy importante para la mayoría de nosotros. ¿Por qué para la mayoría? Bueno, pues porque conformamos la clase trabajadora de este país. Y obviamente todo aquello que tenga que ver con la reforma laboral, con los nuevos dictados que en este renglón puedan llegar a hacerse, pues nos repercute a todos, hasta aquellos que nos dicen empleados de confianza. Creo que al final de cuentas todos somos empleados de confianza en este país, ¿o no cree usted? Desde el momento que le descuentan sus impuestos, desde el momento que usted ya recibe rasuradito su sobre de sueldo, con las cuotas al Infonavit, con las del Seguro Social, con el ISR, bueno, pues en ese momento nos convertimos no solamente en causantes cautivos, sino obviamente en gente trabajadora, cumplidora y de confianza. ¿O no es así? Sí, como, bueno, muy buena noche. ¿No es así, don Mario, verdad? Mario Tránsito. Don Mario Tránsito, secretario general de la Federación de Trabajadores de Yucatán, de la CTM. Y mire usted, entre quién me encuentro, ya no se agarran como antes, ¿no? Ya son cuates los de la CROC y los de la CTM, ¿verdad? Estamos hermanados. No vaya a ser que esté yo aquí metida en el mero ring. Y bueno, usted se fue a la orillita, caray. De maje se quedó en medio. Está don Pedro Oste Conrado, él es secretario general de la Confederación Regional Obrero Campesina de la CROC. Don Pedro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y está también el ingeniero Luis López Pérez, él es delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bienvenido. Gracias, Lili. Buenas noches. Señores, bueno, su punto de vista con estos renglones de la reforma laboral y que va y viene y la sacan y la meten y le ponen recorte y que ahora vamos a hacer una consulta y tantas cosas. ¿Cuál sigue siendo la posición de sus centrales obreras? Bueno, así lo es. La reforma laboral es el tema que se ha hablado mucho en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados principalmente, pero también para que se llegue a esta reforma, creo que hay muchísimo que considerar, principalmente los derechos ya adquiridos de los trabajadores. Hay derechos que definitivamente nosotros consideramos que de ninguna manera se debe de reformar, se debe de tocar, principalmente lo que es el derecho a la asociación, el derecho a huelga, la contratación colectiva, todo eso se debe conservar. Pues está en discusión ya las diferentes fracciones parlamentarias del Congreso, de la Cámara de Diputados, pues, están en ello. Los diputados del sector obrero también están muy pendientes del curso que se está dando. Las centrales obreras definitivamente lo es. Nosotros consideramos que si se trata habla de reforma más bien del artículo 123, yo creo que no debería ser. Lo que para todo caso sería adecuar algunos aspectos de la ley. De esa manera, pues yo creo que sí, estamos de acuerdo. ¿Coincide usted, don Pedro? Sí, definitivamente. Mire, he tenido oportunidad de estar en otros países, como el caso de Brasil, que es una economía emergente, el caso de un país europeo, Bélgica, que es un país de primer mundo. Hace 8 días estuvimos en la República Popular de China y de verdad yo creo que nuestro país requiere de un cambio de mentalidad, un cambio en cuanto a nuestra filosofía de cómo debemos de trabajar los mexicanos y cómo los empresarios deben de respetar, ¿sí?, el esfuerzo de los trabajadores mexicanos para que sean muy bien remunerados. En cuanto a esto, la ley federal, definitivamente estamos de acuerdo con don Mario de que son 4 puntos que deben respetarnos en la reforma laboral. La contratación colectiva, el derecho de huelga, la jornada laboral y otro punto por ahí que se me iba, pero bueno, el derecho de asociación, de libre asociación. Entonces, y algo muy importante, respecto a la autonomía de los sindicatos. Se abrió un espacio de una segunda consulta a los organismos sindicales nacionales.
esta consulta está llegando a su fin. Para nosotros es sumamente importante que la ley se adecue. Definitivamente tenemos una ley que hace más de 40 años que no se revisa. Tiene que revisarse, tiene que actualizarse, se tiene que modernizar, pero respetando esos 4 o 5 puntos primordiales que se han adquirido históricamente como derechos de los trabajadores. Fuera de eso, pues sí tenemos que ver algo primordial para nuestro país, la productividad. La productividad, porque sin productividad no somos competitivos en los mercados internacionales. México estaba en segundo lugar en economía como socio de Estados Unidos y ahora ya fuimos desplazados primero por Brasil y luego por China, ¿no? Esto nos preocupa, entonces algo tenemos que hacer para que se adecue esa ley y ya no se siga poniendo como pretexto por el empresariado, por el gobierno, de que por la reforma laboral no avanzamos. No es cierto, yo quiero desmentir eso también porque muchos años atrás nosotros hemos sido trabajadores productivos, le hemos dado resultados a las empresas y sí hace falta un poco más de manejo, coordinación en el gobierno federal para que se vaya concatenando todo este esfuerzo de trabajadores y empresarios y con la dirección del gobierno federal, pues estar muy bien organizados, coordinados, para que veamos qué es lo que nos hace falta y adecuarlo. Bueno, han ustedes tocado puntos que son en extremo importantes porque despiertan interrogantes. Hemos visto, después de esta exposición que han hecho ustedes, que bueno, pues hay muy buenas intenciones de salvaguardar 4, 5, 6 puntos, 7. Me parece que la situación de los trabajadores va más allá de 7 puntos o de 6. Me parece que la defensa es exclusivamente de los sindicatos, con su libre asociación, con su respeto a la autonomía, defendiendo el manejo de sus cuotas, etcétera. Pero yo sí quisiera recordarles que a la hora del Seguro Popular, sus voces callaron. Y el Seguro Popular lo único que ha logrado, bueno, pues es desplazar la gran carga que debe tener como obligación el Estado de garantizar la salud de los mexicanos. Y esto también con base a una prestación social de acuerdo con su trabajo. Ustedes también se quedaron calladotes cuando vinieron las reformas al Seguro Social, que es una entidad que obviamente tiene mucho que ver con todos sus agremiados. Y se prometió que iba a haber medicinas, instalaciones, nuevos hospitales y pura chucha cuerera porque no les dieron nada. Sigue sin haber ni algodones, ni inyecciones, ni nada, y ustedes doblaron sus manitas. Están hablando de una libre asociación cuando son incapaces también de levantar la voz y exigir que se cancelen las outsourcing, que no le dan a los trabajadores absolutamente ninguna prestación de orden social. Y entonces yo me pregunto, ¿es esta una pose mientras se hace la reforma y después, bueno, pues es que la discutieron por otro lado? ¿O de veras cada entidad está dispuesta a pelear por sus agremiados? Eso yo no lo veo, con el debido respeto para los dos, sí, pero no lo veo. Yo lo único que veo son los intereses de los sindicatos por adelante. No, no lo es así, no lo es así. Definitivamente... no son programas estos facilitos, todo lo que se ha hecho. No al rato me vayan a pegar. No, definitivamente no. Afortunadamente nosotros siempre nos caracteriza algo, el respeto. El respeto siempre nos caracteriza. Pues yo lo respeto mucho, pero de entre respeto y respeto sí, mejor les digo sus verdades. No, definitivamente en su derecho de hacer sus señalamientos, pero de todo lo que está sucediendo, en parte tiene usted razón. Nos falta algo por hacer, reclamar mucho más lo que nos corresponde a nuestro derecho, porque también la parte del gobierno, especialmente el gobierno federal, nos ha fallado mucho. Claro que como dice, estamos callados en todos los aspectos, pero falta mucho por que se respete la ley actual, la ley federal actual. Por ejemplo, muchos trabajadores realmente que no están organizados sindicalmente, no se les permite asociarse, no se les permite el seguro social, precisamente no lo hacen los trabajadores por temor de perder el empleo. No sé cuántos trabajadores sí, pero no se podríamos tanto señalar. El sindicalismo que antes había sindicatos blancos y ahora ya ni eso. Había sindicatos independientes y ya tampoco salen.
No, sí los hay, como no, Pero ya son muy todos, poquitos. sí lo hay, claro que sí. A ver, yo quisiera clarificar este punto, ¿verdad? El movimiento sindical en Yucatán siempre ha dado la batalla en ese sentido. En los años 70, 80 se aplicaba mucho el anarcosindicalismo en el Estado y teníamos una contratación colectiva inflexible. Inflexible, ¿por qué? Porque cuando contrataba una empresa, establecíamos muy bien en el tabulador cuál era la función de cada trabajador. Fuera de eso, por ejemplo, se terminaba de procesar la materia en una posición de una máquina, ¿sí? Y el trabajador ya no hacía nada. Cuando en el siguiente proceso se requería que se le auxiliara al compañero que se le acumulaba el producto. Entonces, pero como estaba contratado para determinado puesto, el compañero no podía moverse del lugar, ¿no? Entonces nosotros empezamos a valorar, a analizar de que se tenía que pues flexibilizar un poco la contratación colectiva porque teníamos que entender que si no había una flexibilización y acuerdo entre patrón y sindicatos, pues sencillamente la empresa se caía. Sí, bueno, eso era en todas las ramas, incluso en la rama editorial sucedía lo mismo. Cada quien el que estaba contratado para apretar tuercas, nomás apretaba tuercas, no ponía el tornillo. Es correcto. Pero bueno, esa situación tampoco, como usted decía hace un momento, fue un impedimento para que el país fuera productivo. Tampoco lo fue. O sea, que había necesidad de adecuarlo, sí, pero yo diría que es lo mínimo porque no entra dentro de todo este proceso de garantías que requieren los trabajadores. Pero vámonos al corte. Háganme ustedes el favor, porque ahí sí necesitamos patrocinadores. ¿A qué les digo que no? Sí, sí. Enseguida volvemos. La seguridad de las familias de Isla Mujeres es la prioridad para el gobierno municipal, tal como está previsto en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Con el eje rector Isla Mujeres firme, los ciudadanos de la isla y la zona continental contarán con una policía más preparada, cercana, bien equipada, de mayor cobertura y respuesta inmediata. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Estamos tratando estos temas que tienen que ver con la clase trabajadora y ahorita le seguimos con estas explicaciones y esta forma de aclararnos el panorama que dicen ustedes que ya nos tienen preparada, pero ya le va a tocar, ya le va a tocar. ¿Qué le platico? Oiga usted, su secretario del Trabajo, ¿qué trabajo nos ha dado a todos? Qué barbaridad, qué manera de declarar.
entre esto y lo que hace favor el secretario de Hacienda de decir que con 6,000 pesos hasta paga uno colegiaturas en la Nahuac, oiga, ya con esa pareja tenemos. ¿Qué instrucciones tienen ustedes ahí en la Secretaría del Trabajo para ir apaleando toda esta situación que, pues, que enardece, la verdad, a todos? Pues mira, Lili, yo te puedo decir que parte de las funciones que nosotros tenemos y que el secretario nos ha encomendado. Eso es lo malo, su secretario. Desde hace más miren, de, han tenido un 2 años. químico, otro químico, que fue el que hizo lo de Isosa, o el gran fraudezote con, que le dio toda la configuración jurídica al gran fraude del contrabando en el país. Y ahora acá de secretario, ¿qué no hay abogados laborales? Ahí no, ¿por qué no le recomiendan uno al señor Calderón? Bueno, el secretario la ley del trabajo. es abogado, ¿no? El secretario sí, es abogado. pero es abogado triquiñuelo porque le digo lo que hizo con Isosa. Sí está usted informado, ¿verdad? Sí, sabe el pasado de su jefe. Sí, por supuesto. ¿Y lo respeta? Pues sí. Híjole. Así No, es. ¿verdad que necesitamos trabajar? ¿Ya vio usted? No importa. Si tenemos que poner el tornillo, la tuerca y luego hasta barrer. Exactamente, hay que hacer multihabilidades, ¿no? Entonces, ya no lo va a meter en problemas, no sea que lo vayan a correr. Pedro, ya, no, nomás con aguantar la etiqueta tiene usted. No, mira, la encomienda que nos ha hecho es mantener un diálogo con los sectores productivos del Estado. O sea, en todos los aspectos, ¿no? Digo, lo hemos intentado, tengo yo de manera personal en la delegación un poquito más de 2 años, yo entré en el 2008 y hemos tratado a través de diversos foros, reuniones y demás, de trabajar de común acuerdo con las representaciones sindicales y también con la parte estatal, que ya tiene su Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con lo cual también nos toca trabajar la parte de todo lo que es un programa que se llama Programa de Apoyo al Empleo, que tiene que ver con lo que son becas de capacitación, fomento al autoempleo, prácticamente todo dirigido hacia aquellas personas que no tienen trabajo, que están en búsqueda de un trabajo, que están buscando capacitarse para tener nuevas habilidades, y todo esto sale con recursos de la Secretaría del Trabajo. ¿Y qué les dicen a ustedes como delegados? ¿Intenten convencer a la gente de que esta reforma es la correcta? No. ¿Les dan argumentos? No, bueno, sí, obviamente tenemos una serie de estudios y tenemos una serie de presentaciones que nos han hecho sobre las 2 propuestas de reforma laboral que se han presentado, la que presentó el Partido de Acción Nacional el año pasado y la que presentó el PRI en este año. Obviamente tenemos un estudio de las 2 para ver los puntos de coincidencia y definitivamente lo que decía don Mario y don Pedro, o sea, yo de manera personal y particular estoy totalmente de acuerdo, o sea, nos urge una reforma laboral y ojalá que pudiéramos hacer a un lado, sobre todo las gentes que tienen en su mano el poder de tomar estas decisiones, que al final de cuentas esas decisiones no se toman a nivel estatal, sino que se toman en la Cámara con nuestros legisladores, de hacer a un lado estas cuestiones partidistas, porque sí se necesita una reforma laboral. O sea, sí de veras no podemos seguir trabajando con una ley de más de 41 años que nos amarra en muchos aspectos. Pero mire ¿no? usted, he escuchado ya 2 veces lo de la ley de hace más de 41 años y de 40 años. Y déjeme decirle que hace 40 años los obreros en este país tenían una vida muchísimo más cómoda que actualmente. Los obreros en este país podían comer carne, podían comer pollo. En las mesas había mandarinas y plátanos. A la Virgen de Guadalupe se le ponían claveles naturales y una veladora. Hoy eso es imposible. No hay ni carne, ni hay pescado, ni hay pollo, hay cerdo en algunas ocasiones. A la Virgen de Guadalupe ya le tejieron unos clavelitos porque ya no se puede comprar. Y la veladora se suplió por un foquito de estos navideños, de los que consumen poca luz, y se prende solamente de noche. Entonces, si me dicen ustedes que hace 40 años teníamos una ley que hoy es obsoleta, yo le diría obsoletos los que nos pagan, porque ya no nos permiten tener una vida digna como la teníamos hace 40 años. ¿Quién está mal? ¿La ley o quienes la aplican? Bueno, definitivamente no es solamente la ley, o sea, no por el hecho de reformar la reforma laboral el país va a cambiar, como decía don Pedro, ¿no? O sea, no por la reforma laboral el país va a salir hacia adelante, es una serie de factores. O sea, la pero con esa ley trabajaban tiene, todos estos que le digo sí, que comíamos así, ¿eh? Sí, pero era una ley
que nació en un contexto totalmente diferente también. Estábamos hablando que todo era mercado interno. El país no competía. No, espéreme, el país exportaba maíz, café, sorgo, plátano, aguacate, jitomate. ¿Hace cuánto? Teníamos hace 40 años y hace 30. Pero no había tratados de libre comercio, no se hablaba de Bueno, globalización. no había todo eso y había facilidades para que hiciéramos todo eso. Sí, pero- y hoy que hay tanto tratado, lo único que hacemos es importar y ya no producimos. Sí, por supuesto. Pero creo que hay otra cosa que sí tenemos que analizar respecto a la situación actual que estamos viviendo, porque hasta la naturaleza ha cambiado y eso nos ha afectado mucho. Sí, tiene muchas, Pues si usted y yo nos hemos hecho viejos, hombre. tiene usted pero eso mucha no quiere razón. decir nada. No, Ya, bueno. precisamente por eso, precisamente por la edad, yo le puedo decir. Yo viví No, nos en el vamos campo, en en edad, la nomás que usted lo producción, primero que las había deje. mucha producción. Vea usted, hoy estamos 30 de mayo, 31 de mayo, 30. no ha caído ni una lluvia. Cuando aquel entonces la producción de maíz, la producción de todo, había en el estado de Yucatán y creo que en otros estados de la República, porque en el mes de mayo ya hubiera llovido lo menos 4 ocasiones. Ya las milpas ya estuvieran sembradas, el cultivo ya estuviera produciendo. Todo eso ha cambiado. Tiene usted razón, muchas cosas han cambiado por todo lo que eso que señalo y por la situación también que estamos viviendo, de verdad. Y no sabemos qué nos espera más adelante. Qué bueno que nosotros todavía vivimos un tiempo, pero lo siento mucho por los jóvenes que todavía vienen. La oportunidad de no dejarles el país en Sí, ruinas. pero- Usted pero- iba a poner pero no cosas en depende claro. pero no depende únicamente de nosotros. Depende de muchos aspectos que hay que considerar. Sí, pero hay para un que gran se dé. peso sobre los que mueven las masas. Sí, desde luego que sí, pero también hay que ver que no hay que olvidar que es muy difícil. No solo por nosotros. Lógicamente tenemos que hacer mucho de nuestra parte, los obreros, los empresarios, el gobierno, tanto estatal, municipal, tienen que hacer mucho, porque tenemos que hacer bien Federal no les tenemos que hacer el gobierno federal. El gobierno federal, todos tenemos obligación que cumplir. Si hacemos las cosas bien, todos nos unimos, cada quien que haga la tarea que le corresponde, nos irá bien. Pero si cada quien, los empresarios de muchos intereses políticos también, como dice el ingeniero, entonces sí nos complica mucho la situación, porque no depende de uno, depende de todos para que podamos salir adelante. Yo quiero seguir con el tema de el seguro social, ¿verdad? El seguro popular. En su momento, la CROC a nivel nacional solicitó a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social que se revisara el contrato colectivo de los trabajadores del Instituto Mexicano, que era un contrato sumamente cargadísimo, ¿no? Se retiraban los empleados con un 130% de pensión, jubilación, y se estaban comiendo todos nuestros fondos de aportaciones y de jubilaciones de los trabajadores que pues estaban sujetos al salario correspondiente. Y desde ese tiempo estuvimos haciendo la observación de que si no se frenaba en ese sentido el manejo de las prestaciones que se le otorgaban al sindicato, a largo plazo iba a tronar el fondo de pensiones. Y es lo que está sucediendo ahora. Entonces, esa es una actitud que adoptamos como organización, como Central Obrera, para prever algo que no nos hicieron caso y que ya va a reventar. En cuanto a la inconformidad de los trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo, por la mala conducción económica del país, antes hacíamos las protestas, salíamos a las calles, tomábamos las calles, ¿sí? Y ahora a nosotros nos da un poco de temor de regresar al mismo sistema de reclamo. ¿Por qué? Porque la sociedad en realidad ya está harta de que en el pasado efectivamente este país se manejaba en forma correcta, con una inflación más o menos que se controlaba, y caíamos en baches de tipo económico y los superábamos. Pero bueno, ahora que sentimos que se está estabilizando la economía, pues tenemos que contribuir, nosotros decimos, a la paz social del país, porque si ahora los compañeros, los amigos mexicanos del norte
están viviendo una terrible realidad con las matanzas, el narcotráfico, etcétera. En el sur del país, afortunadamente, pues empezando con Yucatán, ¿verdad? Aquí vivimos en paz, estamos tranquilos. Y si nosotros vamos a empezar a salir a tomar las calles por los problemas sociales que se están dando, pues tendríamos un complemento para hacer más difícil la situación político, social, económico del país. Preferimos sentarnos a la mesa con el empresario para negociar los contratos colectivos y decirles, a ver, si ustedes tienen una empresa que tiene capacidad económica para incrementar salarios, adelante, incrementen todo lo que puedan y que no sean pues empresarios pues inconscientes. Y efectivamente el diálogo, la negociación colectiva en la mesa nos ha dado resultado. Bueno, yo solamente quisiera comentarle que el chiste de las cubetas, ¿no? de las langostas de una cubeta y de otra. Fácil de identificar cuáles eran las langostas mexicanas, porque apenas una empieza a salir y las otras se encargan de bajar. Yo todavía no logro explicarme cómo pueden inconformarse de que sindicatos, ya sea del Estado o de cualquier empresa o una paraestatal, puedan otorgarle mejores prestaciones a sus trabajadores y que digan, hay que quitárselas, en lugar de decir, hay que pelear y acercarnos a esto. Porque con los maestros no se meten y los maestros siguen siendo privilegiados. Y mira, Zacatitos con la Gordillo, no se meten. Entonces, ¿por qué hacerlo con el del Seguro Social? ¿Por qué hacerlo con el mexicano de electricistas? ¿Por qué hacerlo con quienes pueden dotar a la clase trabajadora de otras prestaciones que les permitan retirarse dignamente, decorosamente, y no con la jodidez con la que se tiene que retirar la mayoría? Eso todavía, perdóneme, no me lo explico. Ahora, si no fuera por la gente que se atreve a salir a las calles y a protestar, déjeme decirle que hace tiempo que estaríamos pagando 20 y 25 pesos por un kilo de tortillas. Así que no me diga que la gente está harta. Estarán hartas los automovilistas, los del Ferrari, los del Mustang, los de tal y tal, que se les entorpece momentáneamente su circulación. La mayoría no, porque estamos conscientes de que si no fuera por eso, pagaríamos más por esto. Y si hubiese este tipo de manifestaciones, a lo mejor ya nos hubieran parado sus incrementos en las gasolinas, pero nadie protesta, están esperando el diálogo. Y ahora sí que, mientras el diálogo llega, ¿quiénes son los que se friegan? Perdónenme, señores, los trabajadores. Y nos vamos a tener que ir. Lo último, le dejo el cierre para que vea. Muchas gracias por el cierre. Pues, bien dices, ¿no? O sea, hay muchas cosas por hacer. Y de veras por hacer. No solamente lo que se planea y las buenas intenciones. Complicado, es un tema complicado, el tema laboral es un tema complicado porque te vienen muchos factores. Te viene el factor humano. Es una lucha diaria y aquí no me van a dejar mentir. Es una lucha diaria para llevarles programas de capacitación, que la gente se capacite, que pueda tener mayores habilidades, que se cuiden la parte de seguridad, salud e higiene, y no solamente en el trabajador, sino hacer que el empresario también entienda esta cultura de la seguridad, salud e higiene para que su empresa tenga menos rotación de personal, tenga menos incapacidades, tenga menos accidentes y haga que sea más productiva, y que cuando sean más productivos, y también esto hay que decirlo y aprovechamos el espacio para decirlo, que también el trabajador vea recompensada esa productividad, o sea, que no solamente se vea del lado del patrón, ¿no? Y por eso yo he estado insistiendo a lo largo de la semana que el pago del reparto de utilidades, que es el mes de mayo y junio, no es una dádiva que el patrón le da al trabajador, es un derecho del trabajador, es un derecho conquistado, ganado, y que si yo de manera legal y fiscal estoy demostrando que tuve utilidades en mi empresa durante mi ejercicio fiscal anterior, pues tengo, además del deber legal, pues un deber moral hacia mis trabajadores. Pues de esta manera voy a tener trabajadores que de veras se ponen la camiseta y van conmigo en las buenas y en las malas. Cuando esto lo logremos cerrar este clic, yo creo que va a cambiar, vamos a cambiar muchas cosas. Don Mario, don Pedro, ¿qué tal si hacemos un compromiso? Adelante. Nos vemos en un mes, a ver cómo fue la reforma esta, cómo caminó. El lunes. ¿Y cómo vamos? Un mes, nos vemos a finales de junio. Bro, correcto. ¿Está bien? Perfecto. Después del proceso del Estado de México. Está bien. No tiene nada que ver el Estado de México, Está bien. No tiene nada que ver el Estado de México. Están peor que nosotros, quiero que sepa.
¿Está bien? ¿Compromiso hecho? Ok, ¿Sí? claro, Adelante. con muchísimo gusto. A finales de junio. A finales de junio nos vemos a ver cómo va la reforma, si sí, si no, A ver qué pasó. si ya nos patearon. Con mucho gusto. ¿Está bien? No se mueva de aquí, por favor. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo los espero el próximo.